creo que te conozco. Por Juan supuesto. Carlos, muchos Hola, años sin verte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿qué Calculo. tal? Muy bien. No me vas a ver la cara porque estoy presencial, pero bueno, Ah, es ok. un gran gustazo escucharte. Un abrazo. Un gusto que estés allí. Un abrazo. Bueno, vamos a presentar hoy dos casos, esperemos que nos dé el tiempo, pero bueno, uno es un caso muy interesante que va a presentar el doctor Julio Borges, que es un gran residente nuestro, que está en segundo año, pero parece ya de mucha experiencia, y, y va a presentar el primer caso, que es un lindo caso que tuvimos en nuestro servicio. Buenos días a todos, bienvenidos a otro Ateneo del Servicio de Cardiología. Para dar inicio a la jornada voy a presentar el primer caso clínico que corresponde a un paciente masculino de 53 años que consulta a guardia clínica por un cuadro de 12 horas de evolución caracterizado por epigastralgia, intensidad 8/10 asociado a sudoración y náuseas. Refiere estos episodios de similares características días previos en el contexto de una gastroenteritis aguda. Pacientes con sobrepeso, estresado, sin antecedentes cardiovasculares de jerarquía y no venía haciendo ninguna medicación habitual. Perdón, si quieren parar en cualquier momento, Juan Carlos me lo pides y vamos Sí, parando. cómo no. Al examen físico, el paciente se encontraba estable hemodinámicamente, normotenso, eucárdico, euneico, afebril, resto del examen físico sin particularidades. Se realiza un electrocardiograma en los primeros minutos donde se puede evidenciar un supranivel del ST de B1 a B3. Así que, Bueno, ¿querés poner aquí? Quisiera saber también la experiencia que pasa en Londres cuando ingresa un paciente a la guardia con un cuadro de dolor epigástrico similangor, con síntomas neurovegetativos y ese electrocardiograma, si bien lo podemos describir, tiene supradesnivel, tiene algunas particulares el electro, pero el paciente está con muchos síntomas, síntomas neurovegetativos. Nos planteamos el primer punto, sobre todo la gente que va a guardia, son residentes muchas veces y médicos de la unidad coronaria, si activarían el código IAM o no. ¿Qué opina, doctor? Perdóname, ¿me podés decir, no sé si me lo perdí, el nivel de troponina que tenía este paciente? no, El perfecto. paciente ingresa en agudo, se le saca sangre, pero tenemos el electrocardiograma y por Ok, supuesto que se le vos querés sacaron esperar, troponinas, esperar, digamos, bien. y en ese momento había que tomar una decisión esperando el resultado de la troponina. Ok. ¿Recibió nitratos en algún momento? Sí, después. Después. Sí, se recibió nitratos y el paciente continúa con síntomas Y el ST no bajó. y el ST no bajó. El Ok, paciente refería a un dolor muy intenso y estaba con síntomas neurovegetativos y teníamos el electrocardiograma y había que definir los ok, médicos que lo recibieron, si activaban o no el código y empezó el problema ok, para tomar la decisión sobre este electrocardiograma que no sabíamos si era, porque no tiene un ST súper característico de infarto, pero está supradesnivelado con un paciente sintomático fuertemente, sí, con algunos factores de riesgo, sobrepeso y muy estresado, que venía con, dice, 12 horas, pero no sabíamos si los dolores habían sido intermitentes y finalmente vino la guardia porque el dolor se hizo continuo. ok. 53 53. años. Pueden opinar todos, ¿eh? Sí, yo espero que opinen y luego te digo lo que pienso. Bien. Jorge, En primer lugar es llamativo el ST, pero bueno, indudablemente para mí, si la clínica es soberana, indudablemente es un dolor que es similangor. Para mí activaría el código IAM. Estaba mirando el electro de vuelta por la cara inferior porque me llaman la atención algunas cositas porque, bueno, es un dolor epigástrico, ¿no? Y esa cara inferior
no me gusta BF, pero bueno, yo le hubiera hecho un electroinspirado seguro. Y esa es una otra de las cosas que vería. Pero bueno, yo no veo un infarto consolidado, tiene 12 horas de evolución. Si clínicamente pienso que es coronario realmente, yo activo el código IAM. Sí, es interesante que también tiene supradesnivel en D1, tiene supradesnivel, tiene D2 también está supradesnivelado un poco, no tiene imagen especular en inferior. O sea, es un electro un poco extraño, pero obviamente creo que con el dolor que tiene, uno tendría que activar el código y esperaría también ver qué pasa con esa troponina, ¿no? Sí, bueno, seguimos adelante. Además, no bajó el LST, no cambió absolutamente, porque una de las posibilidades es espasmo coronario en un caso como este, pero uno esperaría que con una dosis adecuada de nitratos el electro cambiara si esto fuera un espasmo coronario. Bien. Se decide activar código IAM y el paciente ingresa de emergencia de hemodinamia. Se realiza una cinecoronariografía que no evidencia lesiones angiográficamente significativas y a su vez se realiza una ventriculografía que no evidencia alteraciones de la contractilidad. Juan Carlos, Porque yo le en hice, estos casos, porque el paciente obviamente urge para el médico que lo recibe, no puede tomar muchas decisiones pensadas con tiempo, tiene que actuar. ¿Qué opinás de haberle hecho? Por supuesto, no tenía el eco en guardia, pasó directamente cuando se activa el código de hemodinamia, de haber hecho la ventriculografía para Sí, ver un patrón inflamatorio o alguna. ¿Qué sí, opinás al sí, no, respecto? totalmente de acuerdo. Yo creo que hubiera hecho exactamente lo mismo que hicieron. Exactamente. Estaba tratando de ver, hay en la DA, al comienzo de la DA hay una pequeña muesca, pero no es una lesión. Sí, no parecen arterias totalmente sin ateromas, porque Sí, hay pero no. algunas muescas, pero no No, veíamos alteración de flujo. te digo que yo esperaba encontrarme a lo mejor con cambios funcionales en este caso. Hay una diagonal también ahí que la veo que esta también Parecería que tiene una compresión sistólica también al tiene una calcio medio. compresión sistólica, exactamente, exactamente. ¿Qué opinó? Es el jefe del servicio de hemodinamia que actúa mucho en estas urgencias, el doctor Claudio Sigalini. Bueno, con esta cinecoronariografía, ¿cuál sería la conducta? El paciente mantenía síntomas. ¿Querés avanzar? Bien. Ahí sí viene el laboratorio, Resulta- doctor. Resultados del laboratorio. Presentamos un aumento de los glóbulos blancos, aumento de los reactantes de fase aguda y las troponinas. La primera en su momento obviamente viene de 3,15 y la segunda de 4,49, positivas con delta de curva. Se obtiene también una RX de tórax en el ingreso. Bien. Entonces, en este momento, ¿qué diagnósticos diferenciales se plantearían? El paciente continuaba con supradesnivel del ST y tenía tendencia por momentos a normalizarlo, fue todo muy dinámico eh, y tenía una troponina positiva con curva. Bueno, había que tomar decisiones en ese momento porque el paciente continuaba con síntomas. Perdón, acá lo recuerdo. El paciente evolucionaba, nos volvió locos. En ese primer día estaba tratando de hacer memoria, le preguntaba a Mica recién que estaba de guardia. El paciente se le iba el dolor, volvía a hacer dolor, volvía a hacer cambios electrocardiográficos, y hizo varios, si no me acuerdo mal, hizo varios episodios en el mismo día. Realmente era un cuadro bastante angustiante para los que estaban de guardia. El ecocardiograma que Lo recuerdo mostró, bien. el ecocardiograma que mostró. Bien.
Se solicita un ecocardio, tiene una FEI conservada, solamente una leve hipoquinesia inferoseptal y no se observaba derrame pericárdico. Ok. Pero les vuelvo a comentar, hacía dolores y hacía cambios dinámicos en el electrocardiograma. Ya no me acuerdo bien los cambios, pero el electro cambiaba cuando el paciente tenía dolor. Sí, es muy tentador, te digo, es muy tentador pensar que tiene o tiene alguna forma de espasmos microvasculares que no los vas a poder detectar digamos, con la coronariografía. Si los cambios eran dinámicos, es interesante que lo otro es pensar en algún proceso inflamatorio miocárdico que también podría generar el dolor, podría darte, pero no recuerdo haber visto eh, miocarditis que tengan un comportamiento dinámico del electrocardiograma. ¿Bajaba, Buen se día. normalizaba ¿No hace la completamente? clave? ¿La clave acá del auditorio? ¿Cuál es? Bueno, teníamos ese ecocardiograma. El paciente, como dice el doctor Sigalini, tenía episodios cambiantes y había que tomar una decisión sobre Sí, otro están tipo de diagnósticos. Esto lo consideraríamos un MINOCA. Perdón, el doctor Dumont, el jefe de departamento de cardiología, va a hacer un comentario. Te decía, soy el doctor Dumont, bueno, yo hago la parte de miocardiopatía, muy amigo de su hijo, de Juan Pablo. Ah, Eh, hola. Juan Carlos, te consulto, en estos casos que uno le hace el estudio, inicialmente tiene troponina, coronarias normales, ¿considerarían ustedes de rutina hacer estudios específicos con acetilcolina, etcétera, para evaluar disfunción endotelial? Te digo dos opciones. Una opción, a mí me hubiera gustado ver una resonancia en este caso, porque creo que eso hubiera también ayudado un poco a ver cambios tanto del miocardio como microvasculares. Los datos, digamos, digamos, en un centro especializado, quizá uno podría hacer acetilcolina. Hay un estudio que ustedes lo deben recordar del grupo de Filippo Crea en Roma que en pacientes con Minoca investigaron espasmo coronario en agudo y encontraron un alto porcentaje de pacientes que tenían espasmo tanto epicárdico como microvascular sin complicaciones. O sea que en centros especializados donde hay experiencia en el uso de digamos, intervenciones o estudios fisiológicos en agudo, creo que podría dar una información muy interesante. Sobre todo, a mí lo que me animaría a hacer el estudio funcional es el hecho de que estos cambios del electro eran dinámicos. Y no habiendo una otra causa obvia de cambios dinámicos del electrocardiograma, creo que digamos, nosotros lo haríamos, lo hubiéramos hecho acetilcolina intracoronaria y ver si encontrábamos espasmo microvascular o epicárdico difuso. Lo que me llama la atención del electro es que es un electro que tiene un supradesnivel muy generalizado, que no es algo que vemos comúnmente en pacientes con Minoca. Pero obviamente este es un paciente con troponina alta, con cambios del electro que sugieren infarto, de modo que, como decíamos en ese artículo que publicamos con el Working Group, esto es digamos, esto desencadena el diagnóstico, es un diagnóstico presuntivo que requiere que uno investigue a fondo la causa, el mecanismo. Bueno, Una pregunta para los que estaban de guardia. ¿Los cambios siempre en la misma zona o no? ¿Lo quieren comentar, por favor? Si no recuerdo mal, porque fue hace como un año, creo que hacía cambios anteriores e inferiores, no siempre en la misma cara.
El paciente hacía dolor, se ponía como muy sintomático, síntomas neurovegetativos, o sea, muy, muy sintomático. Y el momento que hacía el dolor, le hacías el electro y tenía cambios con supra anterior y en otra instancia creo que fueron inferiores. ¿Le Perdón, la respuesta siguieron del dándole dolor nitratos a este paciente? ¿Le siguieron dando tratamiento vasodilatador? Sí, en ese caso, cuando hacía el dolor, le hicimos las dos oportunidades nitroglicerina endovenosa y la verdad que no respondía, le pusimos dosis altas. No Porque mejoraba el dolor tampoco. no, ni el supradesnivel ni el dolor, que eso era lo bastante raro, porque era muy dinámico el cuadro. Mm. Bien, el cuadro indudablemente fue muy, muy estresante para el grupo que lo recibía. Obviamente también recibió morfina. El paciente era refractario. Nos empezamos a plantear otros diagnósticos siempre de mayor a menor. Y un planteo, aunque no era muy característico, fue si no estuviese disecando. Y se siguió adelante con una tomografía. Si bien pensamos en resonancia también, pero era un poquito más riesgoso para el paciente sintomático llevarlo a resonador. Pero bueno, por las dudas que tuviese otro tipo de cuadro clínico, nos planteamos 3, 4 diagnósticos, ¿no? Entre los cuales uno era que tuviese algún tipo de patología aórtica. Sí. El paciente se ponía muy mal. Yo me recuerdo porque me llamaron muchas veces ese día. Yo el estudio no se lo había hecho, pero estaba acá en el hospital después y me llamaron muchas veces y realmente lo pude constatar. El paciente cuando tenía dolor se ponía muy, muy mal. Realmente el síntoma era, el dolor era muy intenso. No lo descompensaba hemodinámicamente, pero el paciente se quejaba muchísimo. Era Bien. muy difícil manejarle el dolor. Sí, te digo, lo más parecido que yo he visto en este caso son, digamos, lo he visto en takotsubos y lo he visto en disecciones, digamos, a mí pero la evolución es demasiado lenta en este caso, por lo menos para una disección severa, ¿no? Es demasiado lenta, pero es posible, obviamente es un diagnóstico que hay que barajar. Bueno, se hizo la tomografía que nos mostró, felizmente para el paciente, disección aórtica. Se hizo también un Doppler cardíaco intradolor que no evidenciaba alteraciones respecto al estudio previo. El paciente en otra instancia vuelve a repetir dolor epigástrico, en esta vez irradiado ya precordio y cuello, con asociado también a síntomas neurovegetativos, por lo que se decide con estos cambios en electro ya supra del nivel del ST en cara lateral. Vemos ya los cambios de 1 y ABL. Ya en esta instancia, ¿qué otro? Por supuesto, se nombraron, pero fuertemente uno podía pensar dos cosas. Lo del vasoespasmo no lo podíamos descartar. Estábamos con esa duda, tampoco nos animábamos a hacerle aceticolina, pero bueno, lo llevamos a hemodinamia porque realmente el paciente se puso muy mal y hemos visto casos de vasoespasmos que terminaron ocluyendo Sí, arterias y se sí, infartaron. Eh, exacto. no parecía ser el caso, pero se lo llevó. Pero es muy razonable volver a investigar invasivamente, porque te digo, yo recuerdo varios casos de espasmos de distintas arterias digamos, alternando, que han terminado en fibrilación ventricular. Así que yo creo que ha sido una buena idea volverlo a llevar a la sala de hemodinamia. Bien. El paciente se vuelve a realizar otro cateterismo, no se evidencian lesiones y se realiza una prueba de hiperventilación. Sí, Claudio, ¿querés comentar? Una de las cosas que se podría haber planteado como cambiaba la zona de los cambios electro, que hubiese tenido algo iatrogénico durante el primer estudio, que se haya disecado alguna arteria, una de las cosas que se planteaban, por eso es un poco, esto ya fue al otro día. Lo más probable, más que iatrogenia, es que si esto es un caso de espasmo coronario, como podría tranquilamente ser, hemos visto casos donde los pacientes alternan los espasmos en distintos vasos
complican la vida. Lo que es raro es que no haya estado el espasmo presente en el momento en que estaba con el dolor. Eso es otra cosa que, por eso digo, espasmos microvasculares son difíciles de ver, pero espasmos epicárdicos lo hubiéramos visto. Es realmente muy interesante. Estoy muy ansioso por ver qué es lo que encontraron. Bueno, lo reestudiamos, no tenía ninguna alteración, la misma coronariografía que la primera. La verdad que yo no me animé a hacerle nada intracoronario. Realmente nosotros tenemos un especialista en este tipo de estudios, que es el doctor Nagenson. En el contexto de esta urgencia él no estaba, y yo lo único que me animé es a hacerle un test de hiperventilación. Sí. Y se ve ahí que hubo una disminución, digamos, significativa. No llega a ser Si no hace una espasmo. obstrucción severa, pero la descendente anterior cambia significativamente de diámetro. Cuando yo constato eso, paro automáticamente el test y lo vuelvo. Él no hace síntomas durante la Ahora, hiperventilación, pero disminuye significativamente sí, el el diámetro calibre. de la descendente Calibre. anterior. Nitratos intracoronarios no le diste. Nosotros rutinariamente, antes de la coronariografía, siempre hacemos nitratos intracoronarios, sí, siempre se hace. Le hiciste. Previo a la angiografía. Ok. Eso puede haber O influenciado sea, en aún que con la no más hiperventilación. espasmo. Ginio, una pregunta, por favor. Alguien en el grupo que me pareció atinado preguntó si el paciente tenía antecedentes de consumo de drogas. No tenía, era un muchacho joven, hipertrabajador, de hecho había salido fuera de Rosario a hacer un trabajo y venía con el dolor, lo empezó a presentar cuando estaba volviendo y como dijeron, con distintos niveles de intensidad del dolor. Ya decidió él venir a la consulta cuando el dolor se le puso muy intenso. Pero no, era un paciente que no fumaba y que negó consumo de cocaína. Por eso, el antecedente de no tener factores de riesgo significativos. La troponina es muy alta, la PCR es muy alta. Hace pensar en algo inflamatorio. No sé si en el ecocardiograma les impresionó el El pericardio, sí, buscamos con eco, con la limitación que podemos tener, y también la ventriculografía. Se pensó en Takotsubo primero, también porque venía un paciente muy estresado. También tenemos que en el reinterrogatorio que se le pudo hacer en los periodos de acalmia, el paciente venía cursando un cuadro de gastroenteritis también, que nos hizo pensar en un proceso virósico. Pero bueno, cuando se ponía muy sintomático, teníamos mucho temor de introducirlo en un resonador, por eso nos manejábamos con el eco. El eco, sobre observándolo, nos pareció en la cara inferior que tenía una hipoquinesia, pero no justificaba tanta demanda. Obviamente, a medida No, que fueron pasando los pero- estudios, cada vez hacía más probable que tuviese una miocarditis, pero no era el comportamiento que nosotros habitualmente vemos o vimos en muchas miocarditis, que es un cuadro que muestra otro tipo de evolución, no Ah, con cuadros que calman y aumentan. No le sí, encontramos no, pero perdona, pericardico, perdona por que ejemplo, se que- buscó, pero Yo te diría, es Higinio, mucho. sí, yo te diría más a lo mejor un cuadro de miopericarditis. Una miocarditis porque eh, tiene troponina elevada, pero ese sí, dolor persistente, con un cambio bastante difuso en el electro, sí. con cambios en la coronografía, que indudablemente lo que dice Claudio hay una disminución, pero me parece que por ahí no parece contundente el tema del vasoespasmo. Me parece que el tema de miopericarditis es fuerte y me parece que un poco ahí la resolución te la va a dar la Sí. resonancia, ¿no? Yo por eso te digo, por eso te dije lo de la resonancia, porque, digamos, de todos los de todas las cosas con el semejante electrocardiograma tan relativamente raro, te digo, nosotros publicamos hace bastante tiempo ya casos, un artículo donde
tenemos en pacientes relativamente jóvenes miocarditis asociadas a espasmo epicárdico y microvascular. O sea, esto, digamos, por lo que voy viendo cómo va evolucionando toda esta situación, digamos, lo que te decía al principio de que me hubiera gustado ver la resonancia es fundamentalmente porque pensaba en esos casos donde la miocarditis está asociada a espasmos microvasculares y entonces que te explican bastante este cambio del electrocardiograma en distintas derivaciones, la persistencia del dolor. Yo me inclinaría, digamos, en base a lo que estamos viendo, un poco más a eso, además con todo el componente inflamatorio que vemos, ¿no? Está bien. Cuando el paciente hacía dolor, ¿qué conducta terapéutica? Porque había que tomar una conducta. No se ve con NTG. Obviamente la resonancia estaba en camino, pero uno tenía que tomar una decisión terapéutica en este momento asociada a lo que estábamos haciendo. ¿Alguna sugerencia? Morfina. Juan Carlos, ¿vos le Yo voy a harías contar. algún ¿Querés avanzar? anticálcico? Porque el doctor Dumont fue acá que la pegó. El paciente a su reingreso vuelve a hacer Posiblemente. Perdón, cambios. que está hablando el doctor Casqui. No, está bien, adelante. El paciente a su reingreso en unidad coronaria vuelve a hacer cambios dinámicos tipo T, de B4 a B6. Mm. Y No. Y ahora que va evolucionando el electro, obviamente se va poniendo más claro el asunto, que alguna conducta terapéutica. Eso, Juan Carlos, yo te quería preguntar, El ¿hubiera paciente se sido estabiliza, utilizado algún pasa el bloqueante uso del y vuelve calcio? No, así. el reingreso de hemodinámica. El reingreso de... Francisco, Leonardo, porque no dice Francisco ahí, pero Leonardo. Sí, Leo, te escuchamos. Sí, le preguntaba a Juan Carlos si él hubiera utilizado algún bloqueante del calcio. Lo hubiera utilizado porque hubiera pensado, digamos, yo sé, mi razonamiento es que esto tiene que ver con un problema miocárdico y donde hay posiblemente isquemia asociada al proceso inflamatorio. Posiblemente hubiera utilizado así, hubiera utilizado, pero digo, es un poco empírico, ¿no? No tengo una razón para justificar el uso, excepto el hecho de pensar en espasmo coronario. Si en Japón posiblemente le hubieran dado un inhibidor de la roquinasa a este paciente para tratar de bloquear todo lo que pueda hacer espasmo coronario. Lo que pasa es que no lo tenemos, ustedes no lo tienen, nosotros tampoco lo tenemos. Juan Carlos, para ampliar un poco lo que vos decías, hay un trabajo alemán en pacientes que ingresaban con miocarditis, y uno sabe que la manifestación de la miocarditis puede ser un cuadro de insuficiencia cardíaca, donde uno en general en la resonancia ve realce a nivel septal, Sí, o cuadros de símil síndrome coronario agudo, como puede ser este exacto, caso, que exacto, habitualmente es más de parvovirus, y el realce en la resonancia en general es subepicárdico o inferolateral. Y ellos exacto, lo que vieron realmente que el parvovirus genera esta miocarditis símil tal síndrome cual. coronario agudo por la disfunción endotelial que genera. Sí, Entonces eso disfunción un arterial poco, y espasmo microvascular. Este claro, trabajo posiblemente sea de Udo Sektemi, de Peter Ong, exacto, el que estás exacto. comentando de Stuttgart. Sí, Nosotros esto, exacto. sí, lo vimos exactamente lo mismo y lo hemos hablado muchas veces con ellos. Nunca entró, nunca pegó mucho el trabajo en el mundo clínico, pero es una situación que ustedes están viviendo ahora en este momento con este paciente. Yo creo que esto es lo que en un principio era lo que, digamos, más se acercaba a la presentación clínica. Se decide. Antagonistas del calcio, ya te digo, si uno tuviera un inhibidor de la roquinasa, eso hubiera sido ideal, porque se da intravenoso, tiene una acción muy rápida, es muy potente, tiene un efecto antiinflamatorio también, de modo que hubiera sido ideal. En Japón, Hiroshi Mokawa te hubiera hecho el diagnóstico posiblemente en las primeras horas, pero no teniendo acceso a ese, posiblemente cualquiera de los otros antagonistas del calcio podría darte alguna idea.
Bien. Se decide entonces iniciar calcio antagonistas. Se solicita Perdón. Le ponemos calcio antagonistas al paciente y se logra por lo menos una estabilización del paciente, deja de tener esos cuadros intermitentes. Y ahí sí, cuando el paciente se estabiliza, se decide llevarlo al resonador para confirmar qué tipo de daño miocárdico tenía. Bien. Se realiza la resonancia cardíaca, que evidencia un ventrículo de tamaño conservado, una FEI conservada, una aurícula izquierda moderadamente dilatada, y se evidencia presencia de recaptación de contraste a nivel subepicárdico, focal, de la cara lateral del ventrículo izquierdo a nivel medio y apical. Excelente. Esta es una de las razones por las cuales, si ustedes recuerdan el artículo este que escribimos con el Working Group, una de las cosas que decíamos es que la resonancia es absolutamente esencial en estos casos de síndrome coronario agudo o MINOCAS. Bueno, Carlitos, ¿querés hacer algún comentario? No, buena función ventricular y esa fibrosis subepicardia que indudablemente el origen, algo muy focalizado en la región medio apical, el diagnóstico presuntivo con esa resonancia indudablemente es de un proceso inflamatorio, ¿no? Más con el cuadro clínico que tiene el paciente. Una pregunta que le hago a todos. Este paciente, bueno, ahora tenemos por resonancia un diagnóstico de miopericarditis, tal vez asociado a vasospasmo, como dijeron antes. Fuimos a buscar la bibliografía, leímos el artículo del doctor Kasky y dijimos qué bien que hicimos ponerle calcio antagonistas, a pesar de que una miocarditis. Sobre todo le pusimos porque no tenía mala función sistólica. El Exacto. paciente fue decisión del doctor Dumont, aunque no se acuerde, pero el paciente se estabilizó. Y una pregunta, ¿le agregarían otro tipo de tratamiento por ser un proceso inflamatorio o al hecho de que esté estable el paciente lo dejaría ahí? Yo estaría tentado a usar colchicina, Estaba con aunque diarrea, me no hay. aclaran acá, por eso no le pusimos colchicina. Se defiende la doctora Mica Montenegro. Muy bien, la doctora dice que lo pensó en el pase de sala. No se quite mérito, doctora, vamos. Bien, la colchicina no, pero si no va a ese antiinflamatorio, pensaríamos en darle tratamiento antiinflamatorio, corticoides o algún otro tipo de droga o no. No. El doctor Kasky dijo que no. ¿Alguno más? No, yo tampoco. Me parece que si el paciente se está calmando y enfriando, dejaría que vaya evolucionando con lo que... Bien, adelante, Julio. La pregunta mía es, bueno, se estabiliza, se va de alta. ¿Cómo se sigue este paciente después? ¿Qué tipo de controles le Para que pide? no termino. Para que termine de presentar. Se interpreta el cuadro como una miocarditis. En busca de la etiología se solicita el panel viral, que viene todo negativo. Perdóname, este panel viral, uno lo pide, esto indudablemente es una interconsulta para clínica médica. Hoy, en general, una miocarditis no le pedimos nada, o sea, no tiene ningún sentido pedirle un perfil viral. Habitualmente la rentabilidad diagnóstica es bajísima y esto es una predisposición genética a virus que son virus que tenemos habitualmente en la vida cotidiana, o sea que no se hace más esto. Esto indudablemente, probablemente sea de una interconsulta de clínica médica. Por buena evolución se decide la alta sanatorial del paciente. Se va con esomeprazol 40 miligramos día, diltiazem 180 miligramos día y rosuvastatina 20 miligramos día. Contraindicado por momento la actividad física. ¿Alguna opinión, doctor Kasky, al respecto? No, pienso que está absolutamente bien orientado esto y estaba pensando mientras mostrabas la medicación y demás, cómo
es importante seguir teniendo en cuenta los cambios funcionales, porque el hecho de que había isquemia, de que había necrosis, que había, digamos, mostrado por la troponina, en un paciente sin una alteración coronaria obvia, creo que uno no tiene que dejar de pensar en la intervención, en la importancia de los cambios funcionales a nivel porque esto es una miocarditis, pero es una miocarditis que está también asociada a disfunción microvascular y espasmos microvasculares, incluso posiblemente epicárdicos distales. La respuesta a la hiperventilación en presencia de nitritos intracoronarios que te mostró un cambio, creo que hicieron muy bien también en considerar que era un cambio real, no era una observación sin importancia. Creo que el manejo ha sido excelente, ¿no? Y el proceso diagnóstico ha sido excelente. Y a partir de ahora, ¿cómo lo controlamos? ¿Cómo lo seguimos? ¿Cuándo le volvemos o si hay que repetirle una resonancia? ¿Cómo se sigue este paciente? Te contesto, porque uno lo ha buscado después que tuvimos el caso. Se lo sigue clínicamente, obviamente, con la indicación de reposo, que no haga actividad hasta que uno se va asegurando que el proceso inflamatorio va siguiendo por laboratorio, que baje la PCR, que bajen los glóbulos blancos, que baje el eritro, y de a los 3 o a 6 meses se le repiten estudios con eco y o resonancia para ver que el paciente esté cicatrizado. Y después el seguimiento es cada 6 meses en el primer año. Si el paciente no repite síntomas, estaría resuelto el cuadro. Lo que nos queda siempre la duda es si va a tener, puede reiterar, porque como dijo Carlitos, siempre hay una predisposición genética a la respuesta ante la virosis a esto, pero bueno, no hay medidas, por lo menos demostradas, de profilaxis con ningún tipo de medicación. O sea, el diltiazem se dejaría hasta que el paciente demuestre que el proceso inflamatorio se dio y que, bueno, si quedó o no quedó fibrosis, que probablemente quede en la reso. Ahí se suspendería el diltiazem también. Sí. El paciente, los controles posteriores, solamente tuvo 2 controles. Había tenido un laboratorio de control con descenso de los reactantes fase aguda, descenso de troponinas. Se le había solicitado un holter en su momento, pero después el paciente no volvió a consulta y no se realizó los estudios. Eh, Actualmente no volvió a consulta, dejó el diltiazem por cuenta propia y no volvió a tener otros controles. No, para agregar, me parece que es importante, indudablemente, restricción de actividad física, esto indudablemente es totalmente impredecible si lo puede volver a repetir o no. Si uno ve la resonancia de 6 meses a un año que no tiene más fibrosis, puede volver a hacer actividad física, indudablemente se harán los controles. La rentabilidad de un estudio genético en estos casos es bajísima, no tiene sentido. Diferente del paciente que uno lo ve a veces con un cuadro clínico más inespecífico, no un cuadro de miocarditis aguda, y en la resonancia le vemos esta fibrosis subepicárdica más extensa, donde hay un 20% que pueden tener mutaciones en genes de desmosoma, ¿tá? Pero es otro cuadro clínico, un paciente que ya viene un cuadro más crónico, con alteraciones difusas en el electro, etc. Estos cuadros bien agudos es una miocarditis, la rentabilidad de un estudio genético es bajísima, no tiene sentido, no se hace habitualmente, y si la resonancia después está normal, uno puede hacer actividad física normal, ¿tá? Yo tengo una pregunta. En el caso de que este paciente lo interpretemos como una miopericarditis, eh, ¿no habría que haberlo mandado con analgésicos, con antiinflamatorios de alta? Pues tenía eritro PCR elevada, estaba inflamado, más allá del diltiazem, ¿no? Sí, uno le puede haber puesto ibuprofeno en forma arreglada, pero como no volvió a repetir dolor y estuvo asintomático, uno lo da un poco para el manejo sintomático del paciente, ¿no? Si estás asintomático, por ahí no agregarle medicación, no me parece que tampoco está mal. Sí, yo estoy de acuerdo con esto. Digamos, el antagonista del calcio fue útil para antagonizar lo que estaba generando la
la necrosis, la actividad inflamatoria fue gradualmente respondiendo. El hecho de que el paciente mejoró prácticamente espontáneamente y suspendió además su medicación, digamos, de alguna manera te ayuda a quedarse tranquilo que la evolución ha sido favorable, pero creo que en la mayoría de los pacientes uno tiene que utilizar analgésicos en estos casos. Yo recuerdo de los pacientes que hemos tenido con espasmos múltiples, microvascular y miopericarditis, han tenido una evolución bastante tortuosa algunos de ellos, que requería un manejo del proceso inflamatorio un poco más agresivo. En este caso no parece haber sido así. Creo que seguirlos a estos pacientes es importante. Creo que el seguimiento, al menos por un año, año y medio, es importante en estos casos. Juan Carlos, te hago una pregunta. ¿Te parece que pudo haber una relación entre la gastroenteritis que había tenido previa y este cuadro? Si la virosis que causó este cuadro afectó también el sistema gastrointestinal, posiblemente. Yo, eh, eh, cuando al comienzo, al principio del proceso, pensé que, cuando estaban presentando el caso, pensé que íbamos a ver un caso de COVID asociado a miopericarditis, pero no fue así, pero digamos, sí, pienso que puede haber una relación entre los dos síntomas. Bueno, vamos. Patricia levantó la mano si quiere hacer una pregunta. Hola, buenos días. Sí, es justamente en relación a lo que decía el doctor Casquis recién, hemos visto nosotros en mi hospital miocarditis por COVID e inclusive miocarditis por dengue. Como estamos, la verdad que desde en los últimos años con mucha circulación viral en nuestro país, ¿no le hicieron panel viral? ¿No hicieron hisopado para gripe A, para COVID a este paciente? Sí, se mostró anteriormente y todo fue negativo. Ah, perdón, porque se me cortaba la señal y no lo llegué a ver. Ah, ¿fue todo negativo? Todo negativo, se hizo un panel muy amplio, recién lo comentaron, que Ah, qué lástima. Ay, no bárbaro. logramos bien. Ah, perfecto, perfecto. Mil gracias, perdón. Bueno, tenemos un segundo caso que es más corto, pero bueno, no sé, doctor, cómo están sus tiempos. Tengo solamente 5 minutos más, porque tengo una reunión ahora que empieza para mí a la ¿Lo 1, ahora es 1:10. presentamos? Bueno, tiramos Pero rápidamente un caso, se lo presentamos y nos hace un comentario, lo pasamos directo sin discutir mucho. El segundo caso es de un paciente de 83 años que consulta guardia cardiológica por un cuadro de 72 horas de evolución caracterizado por palpitaciones intermitentes asociado a dolor retroesternal, tipo urente, sin irradiación en clase funcional 4 y sin síntomas neurovegetativos acompañantes. Refiere que el último episodio lo tiene hace una hora, así que eso lo motiva a la consulta y el dolor cede en el examen físico. Paciente hipertenso, sedentario, dislipémico, extabaquista, con estrés, antecedentes familiares positivos de cardiopatía isquémica. Tiene enfermedad tromboembólica venosa recurrente, tuvo una TBP extensa en el miembro inferior derecho en el 2012 y después posteriormente a los 4 años tiene un TEP bilateral asociado a una trombosis también del miembro inferior, por lo cual queda anticoagulados con DOACs de manera permanente. Portador de angina crónica estable con clase funcional 2 de años de evolución, con cinecoronariografía sin lesiones. Él venía medicado con valsartán 160 miligramos día, bisoprolol 5 miligramos día, amlodipina 5 y apixaban 5 miligramos cada 12. En el 2010, el paciente, por su control con su cardiólogo de cabecera, le solicita una prueba arométrica que es positiva por un infra del ST de 1 milímetro de B3 a B5, el paciente asintomático cardiovascular, se lo estudia y no se evidencian lesiones en la CCG. Posteriormente, en el 2016, que tiene su primer episodio de angina subiendo una cuesta hacia su trabajo, se solicita un SPECT que no presenta defectos de perfusión, pero sí en la prueba ergométrica hace ANGOR y tiene un IST de B4 a B5. Se vuelve a estudiar al paciente y no presenta lesiones a nivel de cinecoronariografía.
Como estudios previos, tiene un ecocardiograma previo con una FEI conservada, una disfunción diastólica grado 1 y una aurícula izquierda leve, y en el vaso de cuello tenía ateromatosis leve en 2 segmentos. Al examen físico, el paciente se encontraba estable hemodinámicamente, estaba levemente hipertenso, y en el electro se puede evidenciar un rectificado y unas T negativas de B1 a B4. Se solicita un laboratorio donde se encuentran como hallazgo una creatinina aumentada y una hipertriglicéridos. Se realiza una placa de tórax al ingreso. Un ecocardiograma Doppler que informaba una FEI conservada sin otras alteraciones. Se solicitan troponinas, la primera negativa para nuestro corte de nuestra institución de 14 y la segunda positiva pero sin delta de curva. Paciente se saca el score de Grace, mayor de 80 años, una frecuencia cardíaca de 70, sistólica de 120, un aumento de la creatinina, Killick-Bing mal A, sin paro ni troponinas ni ST, le da un score de Grace de 144. ¿Qué conducta tomarían con este paciente? No sé si fue presentado rápido, doctor Kasky, ¿qué opinión? Paciente que ha sido estudiado múltiples veces desde el Sí, punto de vista yo te digo, coronario. creo que este hombre tiene derecho a tener disfunción microvascular de grado severo. No me sorprenden los cambios estos. Ha tenido las coronografías, han sido 2 coronografías normales o sin cambios severos. Tiene hipertensión arterial, tiene 83 años, eh, tiene hipertrigliceridemia. Creo que tiene todas las condiciones para tener una disfunción microvascular que justifique o explique los cambios del electrocardiograma durante la prueba de esfuerzo. O sea que creo que tiene disfunción diastólica también detectada ecocardiográficamente, con lo cual creo que es un cuadro que uno podría atribuir a INOCA. Se decide estratificar al paciente, se realiza una cinecoronografía, no se vuelven a evidenciar lesiones angiográficamente significativas. ¿Solicitarían algún otro estudio? Creo que en este caso uno podría, digamos, si uno quiere llegar a entender un poco más qué es lo que estaba ocurriendo a nivel microvascular, posiblemente lo que nosotros haríamos acá son 2 cosas. Uno haría un eco de estrés o si no, una resonancia con perfusión. La resonancia con perfusión sería digamos, mi test preferido, porque podríamos ver, digamos, si hay cambios isquémicos regionales y si hay disfunción microvascular generalizada. Podríamos ver los cambios circunferenciales del subendocardio. O sea que, digamos, acá le hubiéramos hecho o un stress echo o una resonancia. Por buena evolución se otorga el alta sanatorial del paciente con pantoprazol, valsartán 160 días, bisoprolol 5 miligramos día, amlodipina 5, apixaban dosis de horario habitual y rosuvastatina 20 miligramos día. Lo importante aquí es lograr ¿cómo se llama? El target, lograr el objetivo terapéutico con cada una de estas intervenciones. Por ejemplo, creo que uno, a pesar de la edad, uno tendría que asegurarse que el colesterol LDL está eh, alrededor de 50 miligramos por decilitro, que la tensión arterial está bien controlada, los triglicéridos bajen, de modo que todo lo que uno puede hacer tiene que hacerlo pensando en lograr los objetivos, no solamente dar la medicación em, para hacer digamos, el tick de que el tratamiento ha sido indicado, sino asegurarse, a pesar de la edad, de que... Es la cola esta. Juan Carlos, una consulta. Más allá de usted, como usted dice, del control de los factores de riesgo, que eso indudablemente ayuda al control de la disfunción endotelial. En el caso que en la resonancia, con la perfusión de primer paso y con un previo farmacológico, hubiese demostrado
una isquemia compatible con disfunción endotelial, ¿qué le hubiese cambiado o agregado al tratamiento habitual? Que es un poco lo que se plantea uno habitualmente en estas cosas. O sea, uno avanza en el diagnóstico, tiene el diagnóstico de una disfunción endotelial, pero ¿en cuánto nos modifica desde el punto de vista terapéutico? Sí, es una buena pregunta. Creo que no habría un cambio muy grande, excepto que la resonancia no te mostrara cambios de disfunción microvascular. Si no los tuviese y este hombre hiciera cambios del electrocardiograma durante la prueba de esfuerzo o cambios espontáneos, dolor espontáneo, creo que lo que yo haría hubiera sido, digamos, a lo mejor tratar de ver si puedo antagonizar cambios de vasoconstricción, pero ustedes le han dado amlodipina 5 miligramos, que es una forma adecuada. Estoy de acuerdo con lo siguiente, mira, em, la intervención que ustedes han hecho sin necesidad de recurrir a un estudio de perfusión me parece adecuado. No estoy criticando esa acción. Me parece adecuada. Creo que no te cambiaría demasiado tener la información de la resonancia o del eco. Simplemente el eco o la resonancia te reafirmarían el diagnóstico. Pero creo que en este caso lo que ustedes han hecho es absolutamente correcto. Bueno, dado el tiempo, le agradecemos muchísimo. Le vamos a dejar un fuerte aplauso. No sé si se va a sentir, pero lo vamos a hacer. No, por favor, ni aplausos. Muchísimas gracias por haberme invitado. Ha sido un placer y han sido dos casos muy interesantes. Muchísimas gracias. Y gracias, Leo, por habernos traído a Juan Carlos. Bueno, Hasta la saludos a próxima. todos y nos esperamos el próximo miércoles. Muy bien.